Hola a todos, yo soy el monstrólogo Will Nesme y en este video vamos a hacer un análisis con respecto a técnica y concepto de cómo y por qué hice a mi bruja de la belleza. Así que bienvenidos a todos, comenzamos. Y bueno, como preámbulo, para entrar en contexto antes de platicarles sobre mi bruja, sí sentí que era importante hacer una especie de resumen histórico de qué son las brujas y a la par ir viendo cómo fue evolucionando con respecto al concepto y a la estética. Trataré de ser lo más breve posible porque hay muchísima información al respecto y si no este video terminaría siendo de varias horas, así que comenzamos. Las brujas, ¿qué son las brujas? Pues en esencia es una mujer que renunció a su fe y hace pacto con Satanás. Por lo tanto adquiere poderes especiales, poderes mágicos. Ese es básicamente lo que uno podría explicar como un muy corta síntesis de qué es una bruja. Y su nombre proviene de la Edad Media, que en latín significa maleficae, que traducido es maléfica, y de ahí viene pues muchas historias, ¿no? Con respecto a Maléfica. Pues ahí tenemos la película de Disney. La palabra bruja en español proviene del portugués y el gallego, que antes se le decía bruxa, con X. Realmente es muy difícil encontrar como antecedentes como exactos o precisos de dónde comienzan o en qué momento comienzan a hablar, al menos en la literatura, de las brujas. Pero lo que sí he sabido desde siempre es que sus primeras apariciones comienzan en la mitología griega. Y la primer bruja catalogada como tal se llama diosa Hécate, que también se le dice diosa triple por su dualidad y sus poderes místicos. Y ella era quien dirigía la brujería y los encantamientos, ¿no? Al menos en la mitología griega, que también estaba a cargo de los pantanos, bosques, ríos, lagos, que en ese entonces eran considerados como un pasaje al mundo de lo infernal, ¿no? De lo místico, lo que ahorita se le nombraría paranormal. Como ven, se representaba al principio como una mujer normal, sin ningún atributo monstruoso, ¿no? Como la conocemos ahorita, sin un atributo adicional. Lo único raro, pues es que eran como tres mujeres fusionadas en una, como vemos aquí. Lo cual también en cuestión estética siempre se me ha hecho interesante, que sería bueno como recuperar, ¿no? Este concepto y traerlo ahorita en la época actual. No sé, creo que daría como muchas posibilidades, ¿no? En cuestión de monstruos, sin quitarle pues la fuerza original, ¿no? O los poderes originales, que es de donde provienen las brujas que conocemos. Otra de las menciones más antiguas de las brujas tiene que ver con la Biblia, y fue muy poco lo que se mencionó respecto a ella, o a lo mejor todavía no estaba como muy establecido emplear el símbolo de algo femenino o relacionarlo con el demonio. Pero sí ya historiadores y expertos sí ya la relacionan como las primeras menciones en la literatura, en este caso en la Biblia, que ya hacen referencia al concepto de una bruja. En la Biblia, como les digo, su aparición es muy simple. Es cuando Saúl, que fue el primer rey de Israel, consulta a lo que se puede considerar una bruja para poder hablar con Samuel, que ya estaba muerto, que era un profeta. Y bueno, aquí en este cuadro, que es el único que encontré de esta mención, se ve que se supone que este es Saúl, y este es Samuel ya muerto, y esta es una bruja. Como ven, es una mujer pues normal, común y corriente, al menos para la época. La única diferencia es que ya tiene poderes, ¿no? Si no, no podría volar como se ve aquí. Y básicamente esas dos menciones a nivel histórico es como el primer antecedente de las brujas, tanto en la literatura como en la estética, como en la pintura, escultura y demás. Y ya las brujas, como las conocemos actualmente, inician con su respectiva persecución por ahí del año 480 después de Cristo. Al principio pues no eran tan satanizadas, entonces como que no las pelaban mucho. Y cuando encontraban algo raro con algo maligno, pues simplemente les daban multas fuertes, y ya en los años 700 después de Cristo es cuando las comienzan a encarcelar, pero básicamente era eso. Y no es hasta la Santa Inquisición
que comienza a finales de 1100, o sea, del siglo XII, cuando realmente inicia ya la persecución masiva a las brujas, que duró más de 400 años, lamentablemente. Y si no me equivoco, entre los años 1300 y 1400 es cuando se hicieron muchos juicios y decretos papales, con los que se comenzó a dar ya pues mala fama a las brujas, y con esto se comienza pues, a estereotipar a las pobres mujeres que se les consideraba brujas. Aquí tenemos el escudo de la Inquisición. Para los que nunca lo hayan visto, no sepan qué significa, su significado sí es muy, muy poderoso, y más cuando uno se podría imaginar lo que sentían las mujeres cuando las llevaban a la sede de la Santa Inquisición, o cuando las iban a enjuiciar, ya sea mujeres u hombres, ¿no?, que se consideraban herejes. Yo no sé leer bien latín, entonces no va a ser el ridículo, pero sí sé lo que significa, y esto que dice aquí significa, bueno, en la traducción dice: álzate, oh Dios, a defender tu causa, Salmo 73. Lo cual pues creo que pues sí suena muy, muy poderoso. Muchas veces al principio se usaba una simple cruz, pues como todas la conocemos, y ya después se le comenzó a poner aquí un segundo cruce. Esto de aquí simboliza el olivo, que es pues la paz, representa la paz, y de este lado siempre se usaba la espada, a veces empuñada, una mano empuñando la espada, que es como pues lo que castiga, representa la justicia para los herejes, o sea, el castigo máximo, la tortura, la muerte. Y bueno, pasa todo esto, y las brujas pues estaban ahí como olvidadas, no las pelaban mucho, no les hacían todavía mucho caso, hasta que la Inquisición pues ya estaba avanzada. Como les digo, comenzó en 1100 y cacho, y hasta el siglo XVI es cuando dos monjes dominicos, que eran como los más ojetes con respecto a la Inquisición, se les ocurre escribir un libro al cual titularon Malleus Maleficarum, que en su traducción significa martillo de las brujas. Y el martillo de las brujas por el martillo inquisidor, que era como el castigo más atroz. Y este libro, Malleus Maleficarum, que además es considerado de los primeros bestsellers porque se reprodujeron miles. En ese entonces la gente estaba totalmente aterrorizada por la Inquisición, por no ser hereje, por no verse como hereje, por no convertirse o hacer parecer que estaban en contra de la religión católica, que es la que predominaba en gran parte de Europa. Entonces todos querían tener como este librito, que además fue el primer libro de bolsillo, para pues entender pues qué significaba una bruja o la brujería. Entonces en este libro estos dos sujetos pues básicamente escriben un libro de ciencia ficción, donde empiezan a inventar una serie de estupideces, o sea, muchas de ellas invenciones, y esto pues era un manual en el que se hablaba todo sobre las brujas, sus prácticas, qué poderes tenían, se explicaba cómo detectar a las brujas y por lo tanto cómo se veían, y en cuestión a esto es cuando se comienza a establecer la estética pues ya oficial, o la que conocemos de cómo se supone que se veía o se debe ver una bruja. Y esto fue evolucionando poco a poco hasta llegar a las brujas de Salem, que como que definen un poco más tanto el concepto como la estética, y ya Halloween pues lo potencia ya a nivel comercial junto con todo su folclore tan peculiar. En este libro manual ya se hablaba sobre los poderes mágicos que tenían las brujas para volar con escobas o palos. No era tanto que usaran una escoba para volar, sino que ellas lo que hacían, como tenían mucho conocimiento con respecto a la herbolaria y hacían pomadas, cremas y demás, ellas hacían unos especie de ungüentos o pomadas, de ahí viene el nombre de pomada mágica, ungüentos con ciertas plantas donde pues al frotártelas la piel lo absorbía y pues literal te drogabas. Entonces ya ellas lo que hacían es que frotaban ramas o palos de madera, que muchas veces pues eran escobas, porque era como que lo que más tenía a la mano de esa forma. Entonces lo frotaban y lo hacían para ellas restregarse los palos en los genitales.
O sea, se masturbaban con los palos embarrados del ungüento. Y pues se drogaban. Entonces cuando se drogaban, les daba como esa sensación de que estaban volando, y la gente cuando las veía drogadas con los palos entre las piernas o las escobas, pues le dieron esta fantasía de que ellas tenían este poder para volar con las escobas, cuando realmente era simplemente masturbarse y drogarse, porque a través de los genitales llega más rápido la droga. Y otra cosa también que se decía en el libro, o como leyenda, que al frotarse estos palos era simular una fornicación con Satanás, en el cual el palo, la escoba, representaba el pene del diablo. Y ya cuando estaban volando, a veces se convertían o en cuervos o en gatos salvajes, en especial negros, o en lobos negros. Y ellas, como se las vivían escondidas, pues el lugar más seguro para esconderse era en el bosque, ¿no? Entre los árboles. Por eso también esta relación directa de bosques con bosques encantados, con brujas. Y ya ahorita veremos lo que significaban los aquelarres, que también se hacían en bosques, en medio de los bosques. Aquí vemos otra ilustración. Como ven, pues no es tanto que sean escobas, más bien son palos. Hasta parece como un palo de bambú. Y siempre las ponían desnudas, porque en los aquelarres sí se desnudaban, porque parte importante de la actividad de un aquelarre era pues orgías, ¿no? Fornicar, tener sexo todos con todos, mujeres con mujeres, hombres con hombres, e inclusive practicar la zoofilia, que también lo conectó con el macho cabrío. Aquí otra imagen, aquí se ven los lobos ya como la representaban, el típico bosque encantado, y las brujas volando entre los árboles. En la Inquisición todo lo que oliera a herejía merecía la muerte o la tortura. Por lo tanto, las brujas eran un blanco perfecto, porque todo lo malo que pasaba se lo adjudicaban directamente a las brujas. Y de ahí proviene el término de cacería de brujas, porque la Inquisición a ellos les valía madres. Ellos simplemente querían, como se le dice el término, cortar cabezas para espantar a la gente. Entonces, entre más víctimas tuvieran para ejercer su poder y sobre todo el temor con la sociedad, pues mejor para ellos. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una vecina que me caía muy mal, pues era muy fácil llevarla a la Santa Inquisición, acusarla, decirle que la había visto hacer rituales y que la había visto encuerada en el bosque, haciendo madre y media. Y pues la Santa Inquisición iba por ellos, los inquisidores se la llevaban y le hacían todo lo que ahorita les voy a explicar que les hacían. Entonces, pues básicamente cualquier mujer, sea niño, anciano, joven, bonitas, feas, pues era blanco pues para tortura y para la muerte, lo cual, imagínense el miedo que se vivía, ¿no? Que con el que vivían las mujeres en ese entonces. Ahorita las mujeres, sobre todo en mi país, lamentablemente, pues sé que viven con un temor constante a salir, simplemente a salir a las calles, a divertirse, a ser pues humanos normales, por la cuestión de la violación, los secuestros y demás mierdero y medio que existe en este país. Entonces no veo mucha diferencia. Imagínense, ahí te torturaban, pero pues aquí pues básicamente pasa lo mismo, ¿no? Lo cual es una estupidez. Y todo esto, el concepto de la bruja viene pues desde ahí, y parece que no ha terminado porque se sigue repitiendo, solo que los términos son otros. Otra de las cosas que atacaban en este libro era el conocimiento o el dominio de la herbolaria, porque pues la religión católica decía que si te enfermabas solo Dios te podía curar, con milagros y demás. La única forma de curarse era a través de Dios, nada de hierbitas ni madre y media. Entonces, pues las que hacían sus pomadas mágicas, sus remedios caseros, pues eran consideradas brujas, ¿no? Y esto también condujo a un atraso de la medicina y de la ciencia, porque si te encontraban con un caso, que también de ahí viene la imagen de la bruja con los casos, posiblemente te podrían torturar y después quemar viva. Parte importante de este libro es lo que les platiqué hace ratito, que eran los aquelarres, que también se les dice sabbats, en los cuales, para los que no sepan qué es un aquelarre o un sabbat,
Consiste en juntarse muchas brujas, principalmente en un lugar desolado. Pues si es en medio de un bosque rodeado de árboles, que mejor, para que pues se oculten, ¿no? Entre la maleza y en la noche. Entonces se juntaban a hacer orgías, a hacer rituales satánicos, sacrificios con niños y a veces canibalismo. Y en otras veces también se dice que tenían relaciones sexuales con cabras. Ya desde mucho antes ya se decía que él se representaba al demonio como una cabra, como un macho cabrío. Pero ellas, que consideraban pues que era su representación, y más si estaban drogadas y más si estaban extasiadas por estos ritos satánicos, pues iban a terminar teniendo sexo con una cabra. Pues se practicaba la pedofilia, quizá la necrofilia, el canibalismo y la zoofilia. Insisto, según este mentado libro, obviamente a nadie le consta, puede ser que sí, pero yo en este video no voy a adjudicarle nada de esas perversiones a ninguna mujer, independientemente de que existan esos poderes, pero estas cosas mejor dejémosla en algo que no nos consta y que simplemente es ciencia ficción aterrizado en este librucho, ¿no? Aquí ya pues representado a la cabra como un diablo, ya se le comenzaba a emplear alas de murciélago, colas, de pezuñas. Bueno, aquí todavía eran patas de animal, después se convirtió ya en pezuñas de cabra y típicos cuernos y demás. Y aquí más bien es como la gente que le encuentra intentando esta mujer tener sexo. Supongo que este palo que se ve aquí era pues con lo que se masturbaban, con lo que decían que volaban. Y aquí en esta ilustración igual se ve aquí el típico caso en el cual pues hacían sus pociones mágicas con hierbas, que básicamente era herbolaria, y donde se supone que metían a los bebés vivos y se los cocinaban y luego se los comían, y aquí también se ve cómo se los dan como pollo rostizado, ¿no? Para después echárselo. Y estas ilustraciones son muy antiguas. No sé si esta ilustración pertenezca a este libro o sea de otro tipo de publicación, pero sí sé que es de la misma época. Y otra cosa, se supone que ellos se comían a los niños, desde entonces hasta la fecha, en el cine, y en muchas leyendas más, porque pues eso les daba una juventud eterna, les daba belleza. Entre más chico mejor, o inclusive si era un feto o un recién nacido, pues más vitalidad y más juventud les iba a dar. Eso era porque, y también con respecto a los sacrificios, que ya después se fue desfigurando en que ofrecían sus ojos a Satanás, sus ciertos órganos o al niño completo. Pero básicamente, en esencia, era eso, para mantenerse siempre jóvenes. Y este libro también explicaba cómo era el procedimiento cuando se detectaba a una bruja, que es lo que debían hacer los inquisidores. Aquí vemos al Santo Oficio y a los sanbenitos, como se les llamaba, que era sobre todo como el disfraz. Estos sombreros de cono, que era para ridiculizarlos y para que ellos sobresalieran sobre la multitud, y estas vestimentas que muchas veces era su único castigo, hacerse su vestimenta para ridiculizarse, escribirse ahí una cruz a veces, su nombre o por qué lo estaban acusando, y usar ese como chalequito el resto de sus vidas. Aquí otra imagen de cómo eran los juicios, los cuales no siempre eran públicos, o casi nunca eran públicos, siempre al principio eran solo con la Santa Inquisición, y ya después, sobre todo las torturas y las quemas eran las que ya eran públicas. Otra imagen del mismo juicio, pero esto ya en la época de los Pilgrims, de las colonias, las 13 colonias inglesas. Esto ya pertenece a las brujas de Salem. Entonces, bueno, primero era el juicio donde las interrogaban y demás, que nunca terminaba nada más el juicio. No es como que está bien, te creemos, ya vete a tu casa, no hay bronca, vete a seguir haciendo brujería o no pasó nada, ¿no? Sino que después de esto seguía la prueba de brujas y consistía como en varios procedimientos. Uno era la prueba del agua, en el cual se amarraba a la mujer, se desnudaba, se le amarraba y se le aventaba al río o a la laguna. Y si sobrevivía, pues que decía que era bruja, entonces había que quemarla. Y si se ahogaba, quiere decir que no era bruja, pero de todas formas ya se había muerto. Lo cual era así como chingar por chingar, o sea, había que matarlas, ¿no? De todas formas. Porque además se creía que las brujas, por sus poderes mágicos, podían respirar bajo el agua. La otra prueba era la prueba de lágrimas,
porque también se creía que las brujas no podían llorar, porque no sentían dolor o no tenían sentimientos. Entonces las humillaban, las insultaban, las lastimaban, y si lloraban, pues quería decir que no eran brujas, pero ya las habían jodido. Y si no lloraban, pues peor, ¿no? Quería decir que sí eran brujas. Entonces, pues no había forma, o sea, tenías que llorar y pues no te podías aguantar. La otra era la prueba de fuego, que era si una mujer tenía un lunar, una verruga o una cicatriz de nacimiento o que se la haya hecho en el transcurso de su vida, pues ya con esto era como se convertía en blanco para que la persiguiera la Inquisición y dijeran que era una bruja. Entonces había que hacerle esa prueba de fuego, que era con hierro al rojo vivo, pues la perforaban, y si sangraba, quería decir que no era bruja, y si no sangraba, pues igual, quería decir que sí era bruja y había que quemarla. Y la última prueba era la prueba de peso, que eso consistía en meterla como una especie de balanza, y si pesaba mucho, pues no era bruja. Pero estas balanzas por lo general eran en el agua. Se hundía, o sea, la balanza se sumergía y pues se ahogaba. Y si no se sumergía era porque era muy ligera y se suponía que las brujas no debían pesar más de 5 libras, lo cual igual era una total estupidez. Entonces, de cualquiera de las formas, la idea era convertir a cualquier sospechosa, convertirla en bruja, torturarla en el proceso y al final quemarla viva. Ya que había pasado estas pruebas y había confesado o no había confesado, seguía la siguiente etapa, que ya era la tortura directa. Y se usaron muchos instrumentos de tortura para las mujeres, para las brujas en específico. Algunas se aplicaban a cualquier hereje y otras sí eran diseñadas para las mujeres por la cuestión anatómica de una mujer. Uno de los más lights era este que vemos aquí, que se le llamaba plastapulgares o plastadedos. Metía los dedos y pues esta cosa de aquí ibas girando y te los iba aplastando hasta pues cortártelos, te los cercenaba totalmente. Y en el proceso obviamente ibas a terminar confesando que sí eras bruja, ¿no? Después había estas cortapezones, los cuales estaban hechos para, como dice el nombre, para arrancar y cortar los pezones. Igual en el proceso, pues imagínense qué dolor. Iban a terminar confesando la pobre mujer, aunque no tuviera la culpa, y la iban a terminar quemando. Otra de las torturas, yo creo de las más creativas, en sentido perverso, pero pues más dañinas, era la pera. Y la pera por la forma. Entonces lo que hacían era que le metían esta madre en el ano, en la vagina y en la boca, cuando no pretendían torturarlas tanto. Y esta perilla de aquí, pues al girarla se iba abriendo, y lo que iba a hacer es que pues iba a desgarrar el ano o la vagina. Entonces igual en el proceso, pues imagínense qué dolor tan atroz lo que debían sentir estas personas. Otro de los comunes para las brujas era la cuna de Judas, en el cual pues aquí sentaban a la mujer desnuda. Siempre todo era desnudo, porque también parte del castigo era humillar y ridiculizar. O sea, si te salvabas, que nunca te ibas a salvar, pues ya todo el mundo te vio encuerado y todo el mundo te vio agonizando, y pues el estigma iba a ser el resto de tu vida. Entonces, pues era parte del sadismo. Entonces aquí sentaban a la mujer desnuda, justo en este pico, y en los tobillos le amarraban unas bolas de hierro o piedras para que el peso hiciera que se fuera incrustando cada vez más. Y el último era este aparato que se llama el potro, en el cual acostaban a la víctima, igual totalmente indefenso y expuesto, le amarraban de las extremidades de los pies y de los brazos. A la hora de tensar las cuerdas, pues se iba dislocando, se iban pues deshaciendo los músculos, muchas veces hasta se desmembraban. Y ya por último llegaba la muerte, que creo que en la mayoría de los casos pues era prácticamente un alivio. Imagínense, después de tanta tortura, tanta humillación, el que finalmente te fueran a matar podría implicar hasta un descanso. A pesar de que la muerte por lo general terminaba en la quema pública, y siempre o casi siempre era quemándolas vivas. Eran muy pocos los casos en que se les moría antes, porque además estos tipos, si se aseguraban o cuidaban mucho, eran verdugos profesionales de que no se murieran en el proceso de la tortura, para que la gente pudiera ver el espectáculo de ver cómo se retorcían y cómo perreaban y cómo gritaban pues con el fuego.
Esto lamentablemente duró en Europa hasta el siglo XIX y a pesar de eso, por más increíble que parezca, todavía siguen haciendo ejecuciones a mujeres y a niños que consideran brujas o brujos. Esto pasa en el país de Tanzania. Hace 3 años mataron a más de 1000 personas por esta situación de cacería de brujas. Totalmente retrógrada, totalmente neandertal, totalmente salvaje. Aquí vemos otra imagen con esto que les digo de la quema de brujas. Y aquí se muestra una cuestión curiosa con respecto a la estética. Parte de esto tiene que ver en cómo las describían en este manual, pero otra en cómo la gente las percibía, sobre todo en estos actos públicos de quema, que a veces eran masivos. No solo quemaban una, sino quemaban muchas. Pues para que fuera más el espectáculo y para que la Iglesia o la Santa Inquisición cumpliera su función, que era aterrorizar a toda la sociedad e impedir que la gente se hiciera hereje y abandonara la institución católica, que finalmente todas las instituciones pues terminan siendo un negocio y pues el poder principal en Europa durante muchos siglos pues era la Iglesia, ¿no? Y era un negociazo y siento yo que sigue siendo un gran negocio independientemente de las creencias religiosas de todos. Entonces pues entre más gente se les saliera del huacal, pues menos lana les iba a entrar. Entonces por eso lo hacían público. Y imagínense que estas mujeres las tenían encerradas, torturándolas, obviamente sin bañarse, con la misma ropa que terminaba siendo harapos, todas pues hasta con rastas, con piojos en la cabeza, totalmente sucias, malolientes. Entonces la gente cuando las veía salir a la plaza pública y cuando las amarraban, se quedaba con esa imagen de una mujer desalineada y esto lo relacionaban y así es como la comenzaron a representar. Y por lo tanto, gran parte de eso tiene que ver con cómo nosotros las conocemos ahorita, cómo las ilustramos, cómo las percibimos. Y eso se puede ver claramente pues ya desde las ilustraciones que hacían en ese entonces. Aquí otra ilustración, igual esto ya es más reciente, más de la época de la colonia, por ahí del siglo XVII, XVI. Esto igual, ya como ven la vestimenta es totalmente diferente, inclusive pictóricamente la corriente artística ya es correspondiente al Renacimiento. Y por otra parte tenemos a las brujas de Salem, que es cuando la cacería de brujas llega a través de las colonias inglesas a Estados Unidos en el siglo XVII. ¿Y por qué las brujas de Salem? Porque en Salem, la ciudad de Salem, Massachusetts, es en donde se hacían los juicios, igual, a todas aquellas que consideraban brujas. Y esto fue en esta época por una cuestión muy, muy estúpida y de total ignorancia pues, de la época, ¿no? Y también por esta situación de la misoginia y de querer ver a todas las mujeres como seres perversos, ¿no? A los cuales se debía uno deshacer, al menos por una gran multitud de hombres totalmente descerebrados, a pesar de que pues ya la sociedad y la civilización no estaba ya tan arcaica. Entonces, como les decía, esto fue por una situación, un fenómeno de que se dio una especie de epidemia en este lugar, en Salem, causada por una gripe que no conocían. Entonces esto comenzó a matar a muchos niños, principalmente porque eran los más vulnerables y como se sabía que las brujas perseguían a los niños, pues adjudicaron esta situación, estas muertes masivas a las brujas. Por eso fue la cacería de brujas. Que de hecho este término cacería de brujas viene de esta etapa. Solo que a diferencia de lo que pasaba en Europa, que fueron cientos de miles, hay un estimado que leí que se mataron más de 80,000 mujeres en las hogueras. Imagínense la cantidad. Y todas las que además torturaron que no llegaron a la hoguera, que se murieron antes. O sea, era en verdad una matanza masiva. Sin embargo, en Salem no fueron tantas las muertes. Muchas de ellas fueron simplemente en la horca y muy pocas quemaron vivas. Se hizo muy popular y se cree que fue igual de atroz que en Europa pues principalmente por la novela que se escribió muchos años después y después las películas. Pues realmente no fue tan atroz. Sin embargo, sí el esquema o la estética, el concepto de brujas, como las conocemos, sí tiene mucho que ver por esta misma popularidad de esta región, tiene que ver con la vestimenta de los pilgrims, de los colonos, y con esta etapa, ¿no? de la historia.
Igual, miren, claramente se ve el tipo de calzado, el típico sombrerito de la época, las botitas, los vestidos largos y otra imagen igual, ¿no? Representa perfectamente bien a la época. Y al final llega el Halloween, que para los que no conozcan el significado de la palabra, significa All Hallows Evening, que traducido es la noche de todos los santos. Y su origen de esta celebración tiene que ver con el paganismo celta, fusionada con la celebración católica de la Noche de Todos los Santos. Es como un intercambio de evangelización en la que se fusionaron como las creencias de los dos bandos, parecido a lo que pasó con la evangelización cuando llegan los españoles a América, en Centroamérica y Sudamérica, conocido como Latinoamérica, en la que creencias prehispánicas, de dioses prehispánicos, se fusionan con creencias, con santos y demás cuestiones de la fe o la religión católica. Entonces ahí comienza a hacerse como ya una mezcla de conceptos, de creencias, de tradiciones, costumbres, leyendas. Y en las dos creencias, tanto en la pagana celta como en la católica, se creía que en estos días de estas fechas era cuando había más actividad mística o mágica y por lo tanto se podría la gente reencontrar con sus seres queridos, con sus muertos. Lo cual es muy curioso porque pues también el mismo fenómeno o concepto se repite aquí en México con el Día de Muertos desde la cultura prehispánica. Y en muchas culturas de varias partes del mundo estas fechas tienen como la misma connotación de poder mágico o místico. Que también se dice que el acercamiento de la luna a la Tierra, en términos científicos, pues es lo que genera esta sensación, ¿no? Como de magia. Pues yo sí tengo mis creencias de que puede ser como mitad científico y mitad místico. Obviamente creo totalmente en esta parte paranormal, entonces siento que sí es una fusión como de ambas. Lo que sí es muy curioso que se repitan en tantas culturas estos 4 días, que es el 30, 31, 1 y 2 de noviembre. Y toda esta situación del Halloween llega a Estados Unidos a través de los inmigrantes irlandeses que ellos provienen de los celtas, y esto pasa a finales del siglo XIX. Y la relación con las brujas tiene que ver igual con este mismo concepto de misticismo y magia con el 30 y 31, porque las brujas creen que es cuando más energía pues diabólica existe. Entonces para ellas es como su festejo, como de un año nuevo dentro de la brujería. Y en estas fechas es cuando hacían sus aquelarres. Y por eso es que también se le dice Noche de Brujas, que es cuando ellas también se transforman en gatos, que de ahí también viene el típico gato negro de Halloween. Y pues poco tiempo después rápidamente tomó popularidad en Estados Unidos. Como ya se dejó de perseguir a las brujas, pues fue como el contraste, ¿no? Tomar toda esta experiencia dolorosa y grotesca de la historia y convertirlo en una fiesta, divertirse y de alguna forma burlarse de ella. Entonces, pues, uno de los característicos o más repetitivos disfraces pues era de brujas, utilizando vestimentas que usaban en esa época, fusionadas con un poco de lo que ellas conocían que pasó en la época de Salem. Entonces se comienza como a desarrollar y como a tomar la forma final de lo que conocemos como brujas. El típico sombrero de bruja retorcido. Aquí tenemos más, como ven todas con picos, que eran los picos para ridiculizar. Y esto tiene que ver, ahorita vamos a ver, con por qué a mi bruja yo también le decidí poner un sombrero de pico. Y ya, pues aquí ya todo el mundo se disfrazaba, niños, viejitos, pues quien sea, ¿no? Ya se trataba de divertirse y burlarse, ¿no? De la noche de brujas. Ya se comienza a usar, pues, las escobas dentro del disfraz, las narizotas. Aquí otra foto igual antigua. Yo creo que esto debe ser de los años 20, 30. Y aquí es muy curioso cómo ellos se disfrazaban para divertirse, no creo que para asustar, porque realmente es muy ingenuo, pero tienen cierto encanto estas fotos. La esencia pues sí las convierte hasta en más grotescas de un disfraz actual. Pensando en que todos ellos obviamente están muertos. Y si se aparecieran como fantasmas disfrazados así, pues imagínense qué imagen tan chingona y tan grotesca a la vez. Y ya lo que les decía, el típico gatito pues de Halloween, ¿no? Aquí con las calabazas. Pues ya aquí está como todo el folclore, se comienza
a establecer. Otra cosa que interfirió muchísimo en toda esta estética, en la percepción general de la gente, pues tiene que ver la literatura, los cuentos de niños. Como por ejemplo aquí Hansel y Gretel, la típica bruja viejita, tierna, que te seduce con la casa de dulces. Aquí ya está totalmente definida la típica bruja de Halloween. Y como les digo, Disney tuvo mucho que ver en darle esta cara divertida y más amena del concepto de una bruja. La legendaria bruja de la película Las Brujas. Esta otra que es más reciente, igual es de Disney, Maléfica. Que Maléfica proviene del nombre, lo que les decía al principio, del nombre original. Yo siento que en el cine no se ha hecho mucho énfasis, no se ha explotado. Se ha explotado mucho en la parte cómica y de Halloween y más para niños, pero en la parte seria, ya más de terror, más para adultos, no se ha explotado mucho este concepto, lo cual es lamentable porque sí tiene mucho de dónde obtener historias muy grotescas, como es el caso de esta película de The Witch, que para mí es de las mejores películas de terror de los últimos 5 años, porque siento que además capta perfectamente bien la esencia completa, ¿no?, de lo que implica los aquelarres, la brujería, el concepto del macho cabrío, de esta época de las colonias inglesas en Estados Unidos, de la herejía, de la importancia que tenía la religión católica y en el miedo a desapegarse a esta. Todos esos conceptos puestos en esta película la hacen muy poderosa a mi gusto. Y así las brujas prácticamente tienen su propia versión en cada país, inclusive en cada ciudad de cada país. Aquí en México tenemos pues las famosas curanderas o las brujas de Catemaco, que van muy ligadas con esta situación de la fusión de las creencias prehispánicas con la herbolaria y con la religión católica. Es una fusión de todo esto. Y convierten a estas brujas de aquí de México en muy peculiares y en únicas en su tipo, a diferencia de otros tipos de brujas que hay en Europa, hasta en Asia, en África. Un caso curioso, muy peculiar de las brujas de Catemaco, es porque a pesar de que ellos se han visto cuando hacen una limpia, que hay rezos católicos, ellas usan hongos, y los hongos tienen que ver directamente con Satanás, porque está considerado que representa el excremento de Satanás. Entonces cuando lo ingieres es como si estuvieras comiéndote una parte de Satanás. Por eso son las alucinaciones y el desprendimiento corporal y demás cuestiones. Y de hecho aquí en Querétaro, en donde yo vivo y tengo mi estudio, encontré una de las leyendas más grotescas y perturbadoras con respecto a brujas, que yo espero en unas pocas semanas estaré compartiendo un video hablando en especial de esta leyenda que les comento, y tiene que ver con mujeres que para hacerse más ligeras y para ellas sea más fácil volar, se cortan, se cercenan, se quitan las piernas y usan prótesis. Y ya que se quitan estas prótesis, pues se suben a su escoba o simplemente sin escoba vuelan, y en el vuelo se convierten en guajolotes negros, los cuales se postran sobre casas donde ellas detectan que hay bebés recién nacidos. Y de este guajolote, o sea, las brujas convertidas en guajolote, le salen unas lenguas largas, las cuales se introducen en los orificios de los bebés y a través del cual succionan toda la sangre para ellas mantenerse siempre jóvenes y por lo tanto ser inmortales. Y ya en todo este universo de las brujas, por último tenemos a las Wiccas. Yo antes tenía la idea de que estas brujas wiccas provenían de los celtas o mucho más atrás, y hace no mucho descubrí que no, que es una religión pagana pues relativamente nueva, de los años 50 del siglo pasado. Solo que estas brujas, a diferencia de las originales, no tienen connotación directa con Satanás, o al menos eso es lo que ellas dicen, sino que su brujería va más relacionada con la sabiduría de la naturaleza y la herbolaria. Pero bueno, esa ya es otra historia, solo la debía mencionar por esta popularidad que han tomado últimamente. Finalmente creo que la cacería de brujas durante todos los siglos que duró ha sido pues el feminicidio masivo más atroz que ha experimentado la humanidad, y lo más grave de esto es de que pues no terminó con la última quema de brujas, de la última mujer que consideraron bruja, sino que al menos aquí en mi país, pues no es que las maten porque las consideren brujas, pero las siguen matando
por su sexo, ¿no? Porque las consideran más débiles o inferiores, lo cual se me hace una total y absoluta estupidez. Parece que la humanidad no ha aprendido nada, absolutamente nada de la historia, de lo que las brujas se supone que nos debieron haber enseñado. ¿Y de qué sirve que haya evolucionado la ciencia, el criterio, el conocimiento y quizá el raciocinio y quizá el intelecto del ser humano si la siguen matando igual o peor, ¿no?, que una bruja en una hoguera? Entonces, bueno, quería hacer como pequeño paréntesis antes de seguir con lo que sigue, para que de todo lo que acabo de hablar no se quede simplemente como en un simple preámbulo para platicarles sobre un monstruo y reenfatizar sobre la conciencia que todos debemos hacer al respecto. Las mujeres son iguales o mejores que cualquier hombre, y eso es justo lo que traté de plasmar en la escultura que a continuación les voy a mostrar.